contra qué podemos evaluar la gestión de este gobierno. Digamos, una manera de hacerlo es tomando en cuenta los compromisos que el gobierno asumió, ¿no? en la campaña electoral, lo que se señaló en los discursos oficiales del presidente, ¿no? Y en ese punto hay claramente una gran excepción, ¿no? Digamos, hay un incumplimiento, por ejemplo, de compromisos que se hicieron respecto a fortalecer la lucha contra la corrupción, y creo que no hay que decir mucho, ¿no? Respecto a la situación de ese tema en estos momentos. Pues más bien se ha ido hacia atrás en un conjunto de temas que se dijo se iban a mejorar, como por ejemplo la regulación de la educación universitaria, ¿no? Donde más bien se ha ido para atrás. Entonces, hay temas en los cuales desde el gobierno está claramente en debe a partir, como digo, de estas promesas. Está Iván La Negra, que es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, antes de ir al tema, ¿no? Porque esta semana se va a conformar también la nueva mesa directiva y ver cuáles son los escenarios en el Congreso. ¿Cuál es tu evaluación respecto a este primer año de gobierno de Pedro Castillo? Toda evaluación requiere siempre algún tipo de medida, ¿no? Entonces, ¿contra qué podemos evaluar la gestión de este gobierno? Digamos, una manera de hacerlo es tomando en cuenta los compromisos que el gobierno asumió, ¿no? en la campaña electoral, lo que se señaló en los discursos oficiales del presidente, ¿no? Y en ese punto hay claramente una gran excepción, ¿no? Digamos, hay un incumplimiento, por ejemplo, de compromisos que se hicieron respecto a fortalecer la lucha contra la corrupción, y creo que no hay que decir mucho, ¿no? Respecto a la situación de ese tema en estos momentos. Pues más bien se ha ido hacia atrás en un conjunto de temas que se dijo se iban a mejorar, como por ejemplo la regulación de la educación universitaria, ¿no? Donde más bien se ha ido para atrás. Entonces, hay temas en los cuales desde el gobierno está claramente en debe a partir, como digo, de estas promesas, ¿no? Ya no menciono lo de la segunda reforma agraria y otros temas que se hicieron ya durante el gobierno. Y luego, claro, también podemos medirlo contra gobiernos anteriores, ¿no? Contra gestiones anteriores. Y en ese punto hay, desde luego, algunas cosas que son una continuidad, es decir, problemas que vienen también de los anteriores, que se han mantenido, pero también hay áreas en las cuales hay un deterioro. Es decir, solamente por mencionar un tema, ¿no? Todos los esfuerzos que se hicieron durante la pandemia para fortalecer de alguna manera el sector salud, luego pues empezaron a ponerse en riesgo, ¿no? Y se han debilitado claramente algunas de las áreas, y lo mismo pasa con otros sectores, ¿no? Entonces hay un debilitamiento de algo que ya tenía problemas, tampoco es que pues era una maravilla, ¿no? Muchas áreas de la gestión pública tenían problemas serios, pero lo que vemos ahora es una situación donde se ha agravado, ¿no? Los problemas de gestión por responsabilidad del gobierno, en particular por designar a personas poco idóneas para las posiciones más importantes. ¿Y qué piensas tú de la transparencia, ya que representas justamente a una asociación que vela por este criterio dentro del aparato público? ¿Qué piensas de la institucionalidad? Sí, bueno, hay problemas, ¿no? Desde un inicio del gobierno, todo este manejo de lo que es el despacho presidencial fue lamentable, ¿no? Porque una de las cosas primeras que hace un presidente es organizar su propia oficina, ¿no? Evidentemente un gobierno presidencial tiene pues un peso enorme la función que el presidente de la República cumple. Entonces, fortalecer los equipos para manejar la gestión del presidente es esencial. Y el equipo que designó el presidente fue dirigido por una persona que en este momento está prófuga. Entonces, digamos, desde ahí ya empezaron los problemas, ¿no? Y luego, claro, sin las personas idóneas o personas con problemas de integridad tan serios, desde luego los problemas de transparencia y otras cuestiones básicas de manejo del Estado pues no se toman en cuenta. Y luego vienen los problemas fiscales, judiciales que eso trae consigo. Entonces, creo que esa misma dinámica se ve en otros sectores. Entonces, hay áreas en donde por razón de que se eligió a un ministro con poco mejor conocimiento del Estado, esos problemas no son tan importantes, tan serios, pero en otros donde más bien lo que hubo es una designación muy, muy errada, solamente por mencionar el tema de transportes y comunicaciones, ¿no? Donde clarísimo
todos los problemas que ha habido, los problemas de transparencia han sido sin duda muy, muy serios. No, sí, y institucionalidad, ¿cómo lo analizas? Bueno, ahí nuevamente recordar lo que hace un rato señalé, ¿no? Es decir, ya había problemas en las instituciones peruanas, ¿no? De hecho, cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, la desconfianza de los peruanos, las peruanas en sus instituciones era bien alta. Sí, claro. Ya antes de este gobierno, o sea, no es que sea un tema nuevo. La insatisfacción de la gente con la democracia, con el Estado, ya era un problema antes de la llegada de este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno no ha hecho nada por corregir esta situación, que más bien ha agravado el problema, ¿no? Estableciendo, como digo, mediante designaciones de funcionarios, mediante procesos en política, un debilitamiento aún mayor de las instituciones que tenemos en el país. Mira, yo nombraba al inicio del programa esta evaluación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, y aquí hay un dato relevante que creo que es digno de ser comentado, dice, ¿no? En el primer año del gobierno de Pedro Castillo se han realizado 69 cambios ministeriales, equivalente a un cambio cada 7 días. ¿Qué clase de gestión pública se puede hacer con esto? No se puede hacer gestión. O sea, pero creo que eso es un síntoma, porque el problema no es tanto, creo yo, solamente, ¿no? Es un problema desde luego, pero no solamente la rotación de ministros y ministras. El problema es la ausencia de una política clara del gobierno. Porque los ministros se eligen como en un gobierno que tiene cierto manejo serio y ordenado. Se eligen a partir de qué tan idóneos son, no solamente para la cuestión que van a manejar, sino también idóneos para los fines que el gobierno quiere alcanzar. Si el gobierno no tiene ninguna claridad sobre qué cosa no busca como conjunto, van a seleccionar a los ministros no por ninguna razón de esa naturaleza programática, de políticas públicas, sino lo van a elegir sencillamente por contactos, porque es cercano a un partido, porque es cercano a un grupo que quiere tener algún apoyo para el presidente, o porque sencillamente es su amigo, su conocido, ¿no? Y eso es todo. Entonces, claro, eso genera una situación de enorme precariedad. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? La rotación constante de ministros y ministras, porque claro, no representan nada más que ellos, ¿no? O sea, es un nivel de precariedad y atomización de la gestión enorme, ¿no? Entonces, ahora, como digo, hay sectores donde estos problemas, por ejemplo, ya existían. En Interior, por ejemplo, y era constante la rotación de ministros en el pasado. Lo que hemos visto en los últimos años es un agravamiento del problema, es decir, ya un problema que existía, ¿no? De que los ministros no duraban mucho tiempo, ahora ya no duran ni semanas, ¿no? Entonces, es una situación sin duda terrible y, como digo, es un síntoma de un problema profundo de falta de orientación en el gobierno. No, en el Ministerio del Interior hemos tenido tenemos 7 ministros en solo un año de gobierno, ¿no? Uno más corto que el otro, en realidad, y con mayores problemas. Sobre todo en un sector donde se necesitan medidas inmediatas, porque lo que está pasando afuera en la calle es de temer. O sea, los delincuentes han tomado prácticamente la ciudad, pero el país también. Entonces tampoco es que eso se resuelva, no hay políticas integrales. O sea, lo que ha hecho este gobierno durante los últimos meses, al menos en seguridad ciudadana, por ejemplo, es solamente continuar con los estados de emergencia y hablar de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero que eso tampoco que se ha sentido, no se ha visto. Sí, es cierto. Y además, por un tema seguramente de torpeza, el propio gobierno reconoce que no tiene plan alguno. Fíjese que cuando en la conferencia de prensa hace un par de días se pregunta la razón por la cual, se le pregunta al gabinete, ¿no? Actual, la razón por la cual salió el exministro González, la respuesta es que no tenía un plan. Y claro, uno dice, oye, pero claro, ¿cómo es esto de que cada ministro viene con un plan diferente? No, o sea, el gobierno tiene que tener un plan, el ministro debe ejecutar el plan del gobierno, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es una confesión de parte de la ausencia de orientación. No, y lo usan como argumento para denostar de esta persona que acaban de sacar del gabinete, ¿no? ¿Cómo le puedes exigir bueno, hay cuestionamientos a Mariano González, cómo se conduce y todo lo que tú quieras, pero tampoco es que puedes utilizar como argumento que el señor no vino con un plan para solucionar la inseguridad ciudadana y tampoco que en 15 días vas a encontrar no sé, la receta mágica para que esto termine y se pueda controlar. O sea, tampoco es que ser ciegos en esos aspectos. Entonces, ya para terminar con el Ejecutivo, Iván, podríamos inferir entonces que este gobierno, en el ámbito de la gestión pública, el nombramiento de funcionarios, básicamente ha sido más cumplir con la cuota, ¿no es cierto?, que
por ejemplo, tener a la meritocracia como un norte. Y mira, ya quisiéramos, digamos, meritocracia, mira, ni siquiera idoneidad, o sea, que es lo elemental, que es, digamos, cuando uno habla de meritocracia, lo que uno hace es buscar a los mejores para una posición, ¿no? Pero aquí ni siquiera es buscar a una persona que por lo menos cumpla con los mínimos requisitos para cumplir una función de manera adecuada. Entonces, es un problema aún más serio, ¿no? Y desde luego, ese es uno de los balances de este primer año de gobierno. No, a mí me parece esto lamentable, ¿no? Porque a la larga, esto que pasa, que cuando tú cambias ministros constantemente o funcionarios públicos, pues te está generando un problema. No hay quien firme, por ejemplo, algo que se esté necesitando con urgencia. Nadie se atreve tampoco a hacerlo porque no saben cuánto tiempo va a estar en el cargo, o sea, ¿no? Y eso genera pues este ruido también en la sociedad. Entonces vives constantemente en crisis prácticamente innecesarias, ¿no? Lo correcto en un presidente, por ejemplo, que no tiene conocimiento del aparato público es rodearte de la mejor gente, del mejor personal para poder primero aprender las cuestiones de Estado y luego poder tomar decisiones claras, ¿no? Sobre todo, como se lo comentaba a Luis Miguel Castilla al inicio del programa, ¿no? Cumpliendo con objetivos, ¿no? Una mínima agenda que te lleve a ser un mejor país en una situación de crisis tan compleja como la que estamos viviendo ahora. No, sin duda, esa es una de las conclusiones de este primer año, ¿no? Bien, ahora, Iván, del Congreso de la República, la próxima semana, entre el lunes y el martes, también se apresta a cambiar de presidenta o presidente ¿no? María del Carmen Alba, yo tengo una opinión particular, más adelante voy a comentar sobre este tema, a raíz de un tuit que publiqué el día de ayer, pero sí quisiera saber cuál es tu punto de vista, ¿no? ¿Quién tendría que ser el próximo presidente del Congreso y qué tendría que hacer? Y bueno, hay una distancia, ¿no?, entre las preferencias de los ciudadanos y la realidad del Congreso, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, hacer algún tipo de sugerencia sobre quién pudiera manejar el Congreso, porque en realidad es una cuestión casi estrictamente de balances parlamentarios. Es decir, la mesa directiva refleja cuál es en estos momentos pues la distribución de fuerzas que existe, ¿no? Entonces lo que estamos observando es que la correlación que existía hace un año ya cambió, ¿no? Y que eso implica eventualmente un cambio en la estructura, digamos, de la mesa directiva. Pero no es un cambio tan grande, es decir, tampoco es que haya un giro completo de la situación. Entonces, de otro lado, lo que también vemos es una fragmentación aún mayor de los intereses en el Congreso, ¿no? Es decir, de las bancadas iniciales solo tenemos 12, y más los no agrupados, ¿no? Entonces, tenemos un grupo muy grande de actores tratando de llegar a algún tipo de entendimiento. Entonces, me parece que lo que va a primar son los intereses de corto plazo de los partidos y la búsqueda de alguna presencia o algún tipo de presidencia de comisión, por ejemplo, que sea útil para los partidos que formen parte de este acuerdo. Entonces, acá ahora están viendo quiénes son las personas que pueden lograr, digamos, obtener esos votos mínimos para poder ganar la mesa. Entonces, ahí la negociación, la discusión, yo creo que va a llegar hasta el día último en que se tiene que presentar las listas, ¿no? No, bueno, por ahora tiene dos perfiles, ¿no? Lady Camones de Alianza para el Progreso y Héctor Acuña, que deja APP para ir a otro grupo que no me acuerdo en este momento el nombre. Ahora está en el grupo que antes era Juntos por el Perú, ¿no? Sí. Que ha cambiado de nombre. Cambio democrático. Cambio democrático, sí. Ese es el. No, yo no sé si den la talla hasta este momento, ¿no? Si tengan esa capacidad para poder, por ejemplo, y esto también habría que decir sobre el público, porque esto es lo que nosotros estamos advirtiendo a futuro. El presidente tiene serios problemas ¿no? ante la justicia, ante el Ministerio Público, investigaciones, denuncias de presuntos actos de corrupción. Eso ya de por sí hace inviable un gobierno porque genera, pues obviamente, las dudas en quien debe tener mayor transparencia, que es el presidente de la República. Entonces se dice, ¿no? Que quien asuma, por ejemplo, la presidencia del Congreso podría en todo caso hasta asumir la presidencia de la República. ¿Tú cómo ves esto? Sí, bueno, ese es a ver, tienen dos cosas, ¿no? Para empezar, como digamos, ha quedado claro en estas últimas semanas, el debilitamiento del presidente, aunque va, digamos, de una manera lenta, cada vez es mayor el número de personas que podrían estar dispuestas
a finalmente apoyar, por ejemplo, una salida del presidente de la República. Entonces, una primera cuestión que tendrá que manejar es esa agenda, ¿no? De hecho, ya hay anuncios de mociones de vacancia que se van a presentar, entonces hay un primer elemento de discusión que esa mesa tendrá que manejar. Y luego, claro, está el hecho de que la crisis no acaba ahí, ¿no? Inclusive, si hubiera, por ejemplo, por alguna razón, una renuncia del presidente u otro tipo digamos, de hecho, que lleve a la vicepresidenta a asumir la presidencia de la República, aún en ese caso, pues habría una situación también igual de precaria, ¿no? Entonces, lo que señalas, el papel que va a jugar la presidente o presidente del Congreso en ese contexto es crítico, ¿no? Por lo tanto, eso agrega también otros elementos adicionales a esta discusión que tiene el Parlamento sobre a quién colocar, ¿no? Ahora, mira, esto, digamos, este tema de buscar acuerdos, en otros países también ocurre. O sea, no es que el Perú sea el único donde toda esta discusión pues pasa, ¿no? Donde los partidos tienen que buscar alianzas, a veces inclusive con actores que parecen lejanos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico. La diferencia en el Perú es que los partidos no son realmente tales, ¿no? Entonces hay más una primacía de los intereses de corto plazo particulares que una cuestión de partidos fuertes que organizan la discusión pública. Por esa razón, claro, lo que vaya a pasar no quiere decir nada más que un acuerdo seguramente muy basado en cuestiones muy concretas y de corto plazo, más que una propuesta, por ejemplo, de programa legislativo para el país. Claro, en ese sentido pues pasa lo que está pasando, ¿no? Que se vierten coincidencias, por ejemplo, en votaciones de determinados temas, como el tema del retroceso de la reforma universitaria y mejorar la calidad en ese ámbito, ¿no? Luego esto de querer cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer, entre otras cosas más, ¿no? Que ahí hemos visto que los extremos finalmente terminan por unirse, ¿no? Y surgen estos criterios de fujicerronismo, ¿no? De lo que tanto se está comentando ahora. Sí, claro, yo creo que esos nombres, digamos, un poco son... a ver, no es que no expresen la posibilidad de acuerdos entre actores que uno podría colocar pues en las antípodas, ¿no? Pero creo que exageran en el tema de que no es realmente una coalición. O sea, eso es digamos, en el mejor de los casos, una coincidencia de intereses, ¿no? Y nada más, porque una coalición política implica un compromiso con un programa, con un conjunto de propuestas, por ejemplo, legislativas, que organizan la discusión pública en el país. Y eso no es lo que hay, ¿no? Digamos, lo que hay son acuerdos puntuales, pero que donde sí, efectivamente, hay coincidencias para lograr, por ejemplo, ciertos actores no sean investigados, ciertas leyes que generan retrocesos en políticas que a su vez favorecen ese retroceso de intereses concretos, pues salen adelante en el Congreso, ¿no? Entonces, ese tipo de acuerdos, como ves, no están ligados a políticas, digamos, orientadas al interés público. Y por esa razón es que la ciudadanía, cuando le preguntan por qué rechaza el Congreso, la primera cuestión que señalan es porque están interesados en ellos mismos y no en el país. Lo otro, ¿no? Y que creo que cae por su propio peso, es: ¿tendrán la capacidad de analizar la realidad del país ante una eventual crisis? ¿Y tendrán la capacidad, por ejemplo, en el futuro de decir, bueno, esto ya no da para más, vamos a tomar decisiones que sean mucho más pensadas, mucho más analizadas, de que presentar, por ejemplo, propuestas de vacancia a cada cierta legislatura? Y, por ejemplo, hacer eco de lo que la población o la mayoría piensa, es que nos vayamos todos. Y, bueno, si nos guiamos por lo ocurrido en este año, más bien ha habido bastante torpeza, ¿no? Por parte de los actores en el Congreso al momento de enfrentar al gobierno, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales seguramente la situación del gobierno no ha derivado, ¿no?, en un colapso más amplio, es porque han contado con el apoyo de estos actores del Congreso. O sea, un apoyo, digamos, voluntario, como también un apoyo involuntario, ¿no? Que es cuando el Congreso da, digamos, razones a la ciudadanía de temer, ¿no?, que el Congreso sea finalmente el actor político dominante, ¿no? Porque es algo así como: vamos a cambiar, ¿no?, un actor que ya rechazamos por otro actor que nos parece aún peor, ¿no? Entonces esa situación es lo que finalmente se expresa en este reclamo, que cada vez más amplio en las encuestas, de más bien, y hay una crisis ya definitiva, lo que debería ocurrir es que se vayan todos, ¿no? Digamos, ese es un poco el resumen de la gente, ¿no? Es decir, ninguno de los poderes da la talla,
y en verdad lo que deberíamos es volver como como dice, repartir las cartas, ¿no? Pero ojalá eso ocurra, o por lo menos reglas nuevas, ¿no? Nuevas condiciones mínimas para que nuevamente no nos caigamos en esta situación que hoy tenemos, ¿no? Sí, yo insisto, esta crisis es generada no solamente por el Ejecutivo, el Legislativo tiene mucho que ver y no se ha avanzado. ¿Cómo evalúas en todo caso la presencia de María del Carmen Alba? Bueno, a ver, creo que hay que tratar de salir de la anécdota, porque claro, hay anécdotas que son, digamos, que han generado mucha atención pública, ¿no? Digamos, algunas expresiones, solamente por recordar lo más reciente, está este uso de la palabra indios y blancos, por ejemplo, ¿no? O ciertos homenajes que se hacen en un momento, digamos, en donde precisamente el Congreso necesita un poco más de ser visto como una mirada más, digamos, más por encima de las coyunturas, ¿no? Entonces, digamos, más allá de esos temas que son anécdotas, que transmiten cosas claves, pero que son anécdotas, está la cuestión de que Congreso, y eso creo que hay buenos análisis que se han hecho en estas últimas semanas, tiene una producción legislativa muy pobre, ¿no? Con leyes que no han pasado por un proceso de análisis serio, que han generado más bien muchas dudas, ¿no? sobre su finalmente interés público que tiene detrás. Más bien, como digo, hay muchos intereses privados y muchas leyes declarativas, ¿no? Y entonces la gestión de la presidencia del Congreso ha más bien navegado, digamos, en esta situación de desempeño de baja calidad, sin plantear ninguna posibilidad de llevar al Parlamento a un trabajo mucho más, digamos, conectado, ¿no? Con lo que la ciudadanía esperaría de un poder que sea un contrapeso efectivo del Ejecutivo. Entonces creo que quizá, digamos, hay que tener claro también que la presidenta del Congreso no tiene todo el peso para hacer por ella sola un cambio tan grande, pero sí no se ha notado, ¿no?, que ese haya sido su interés, ¿no? Más bien, como digo, el interés ha sido casi como navegar, ¿no?, en este mar de intereses sin plantear ninguna opción clara de rumbo distinto. Nosotros tenemos este sistema democrático, ¿no es cierto?, que bueno o malo finalmente nos permite tener libertades, o sea, es lo correcto, ¿no? Y aunque con sus imperfecciones, pues debe mantenerse. Yo siento que en el Congreso de la República han estado buscando en todo momento ser que tengamos un Estado parlamentarista y no sé si eso sea lo correcto. Bueno, los sistemas parlamentarios funcionan donde los partidos políticos son fuertes. Claro. Cuando eso no existe, lo que puede generar es una situación casi de anarquía, ¿no? Porque, ¿por qué funciona el sistema parlamentario con partidos fuertes? Porque los partidos generan cierta disciplina al interior de cada uno de las bancadas, por ejemplo, y eso permite cierta predictibilidad y ciertos acuerdos que sean confiables y sostenibles. Cuando los acuerdos no se pueden alcanzar de esta manera, lo que puede generar es mucha precariedad en todo, ¿no? Porque imagina que lo que acabamos de ver, ¿no? Una persona, las dos personas, digamos, a ver, hay tres nombres en estos momentos que se mencionaron. Entiendo que una persona ya no sigue en carrera, que era Gladys Echaíz, pero está Héctor Acuña y está la Juanita Camones, ¿no? Entonces, dos de esas tres personas acaban de cambiar de partido, ¿no? Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo construyes, ¿no? Imaginemos, ¿no?, un sistema en el cual el gobierno dependa de decisiones parlamentarias en esas condiciones. Así es. Entonces tendríamos una situación de extremo, ¿no?, de extrema debilidad de los gobiernos y seguramente nos iría peor. Entonces creo que un sistema puramente parlamentario sería, digamos, me parece un problema mayor, ¿no? Ahora, hay una opción intermedia, ¿no?, que es, por ejemplo, el modelo que usa Francia, que es un sistema semipresidencial, donde sí hay un presidente y luego hay un sistema de elecciones que le permite al presidente tener cierto, digamos, ventaja, ¿no?, para la constitución del gobierno en las elecciones parlamentarias. Pero igual, como digo, es un sistema que sí también exige por lo menos cierta fortaleza partidaria, ¿no? Porque si no también puede generar problemas. Bien. Iván, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa la próxima semana también con este cambio de rumbo dentro del Parlamento Nacional, quien finalmente toma las riendas de este poder del Estado, que ya lo hemos venido señalando también, sufre, ¿no?, el rechazo de la ciudadanía. Hay gran expectativa por saber quién al menos genere algún tipo, ¿no?, de
de conducción más pensada, no en función de los intereses de los propios parlamentarios y sus negocios, sino en función al país, que espera obviamente respuesta a sus autoridades. Gracias, Iván. Iván La Negra con nosotros esta mañana aquí en Hablemos Claro, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.